Buen día a todos. Bienvenidos a esta semana en la que juntos vamos a caminar espiritualmente y pido a Dios nos conceda a todos ir teniendo una idea, sobre todo para irnos preparando para el misterio que está ya muy próximo, que es la Pascua. Los ejercicios espirituales precisamente son esto, una preparación del alma, de nuestra vida personal y familiar, para prepararnos a experimentar en nosotros el gozo de la resurrección. Bien, pues si les parece, así como estamos, hemos preparado un canto lema que nos va a acompañar en estos días. Entonces empezamos con el canto. ¿Les parece si el día de hoy lo escuchamos y lo vamos haciendo nuestro en estos días? Porque en el fondo es prácticamente el contenido de estos ejercicios. Trataré de ser muy puntual. Empezamos a las 6, terminamos a las 7. Traigo una agenda, ¿verdad?, de doctrina, pero vayamos paso a paso, pero sí de 6 a 7, porque sé que algunos de ustedes tienen el compromiso laboral. Entonces vamos a escuchar el canto, vamos a seguir la letra y damos por inicio estos ejercicios espirituales. En estos días vamos a decirla juntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis oídos para escuchar tu cálida voz en cada sonido que percibo. Abre mis ojos para observar tu bella luz que se refleja en todo lo creado. Abre mi olfato para sentir tu fragancia exquisita y pura en cada ser humano. Abre mi boca para saborear tu infinita bondad en todo lo que acontece en este día. Abre mis manos
para palpar tu presencia en cada persona que se acerca. Abre mi corazón para amarte en todo y todos, obra perfecta de tu creación. Abre mi voluntad para que la inundes con la tuya y así servirte plenamente por siempre. Amén. Bien, pues en este ambiente de oración pido a Dios que nos ilumine y nos dé la palabra. Yo he orado por ustedes, he ofrecido mi oración, mi ayuno, y también pido que en estos días pidan a Dios por mí para que todos juntos podamos recibir esa gracia de conducir nuestros pensamientos y nuestras emociones. En este primer día es una introducción. Mañana veremos algunas circunstancias que nos puedan limitar a vivir esta mística. El tercer día es una propuesta espiritual y el cuarto y el quinto día será ya un ejercicio a través de nuestro cuerpo, que es los sentidos. Es así, de una manera pincelada, pero yo poco a poco les voy acompañando. El tema de que nos va a continuar, que nos va a llevar, es la mística del peregrino. Estamos en el contexto, a partir de diciembre, el Papa Francisco nos ha permitido vivir un año de gracia, un jubileo, y él lo ha llamado un camino de gracia y de renovación espiritual, y nos ha invitado a la esperanza. Por eso el lema de este año es Peregrinos de Esperanza. Y puede ser un eslogan solamente, una expresión hermosa, bonita, pero realmente no toca nuestra vida. Y lo que nos ha invitado el Papa es para estremecer todo nuestro ser, no con un eslogan, sino con una fuerza de Dios que quiere renovar en la iglesia, y por eso este jubileo es una oportunidad para dejarnos interpelar por el Espíritu. Como sabemos, esta semana responde a una iniciativa de San Ignacio de Loyola. Él fue el primero que ofrece a la iglesia un periodo, un tiempo de discernimiento. Estos son los ejercicios espirituales. La esencia, lo fundamental de unos ejercicios es un discernimiento. Y el discernimiento, lo veré en un momento más, no puede estar aislado, no existe si no hay camino y caminante. El discernimiento esencialmente se da en el caminante. Quien no camina no puede discernir, así de sencillo. Por eso San Ignacio da por hecho que el caminante, que somos nosotros, nos permitimos tener un discernimiento, y él en una parte de los ejercicios espirituales hace hincapié de la importancia que tienen los sentidos corporales en el desarrollo de los sentidos espirituales internos, que prácticamente es la oración, la meditación y la percepción. Es decir, hay una interconexión entre nuestros sentidos corporales y nuestros sentidos espirituales. Y por eso, para poder discernir, necesitamos ver, tocar, oler. Eso es la experiencia del caminante. Por eso, peregrino, quisiera en esta semana, voy a repetir para quienes estamos más cercanos en las homilías, bueno, tomo ciertos elementos que ya he dicho en las homilías, por eso aprovecho lo que hemos venido preparando, y son términos que ya hemos hablado de ellos. En este caso, bueno, ¿por qué peregrino? Per agros, son dos palabras juntas. Peregrino es per agros. Per significa por, agros, el campo. Peregrino significa caminar por el campo. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano sabemos que estaban los esclavos, los patricios, los libres, pues, ¿no? Entonces, los únicos que podían caminar por los campos
eran los libres. Los esclavos no pueden caminar por el campo. Pueden trabajar en el campo, pero no pueden caminar. Por eso, el peregrino esencialmente es un hombre, una mujer libre. Es una contradicción pensar que hay un hombre esclavizado que camina libremente. Y llámese libertad en todos los sentidos. Por eso el peregrino es primero un hombre libre. Y trabajar en esta libertad es precisamente parte del discernimiento, como decía hace un momento. El único que puede discernir es el que camina. Quien tiene la experiencia de caminar en el campo sabe perfectamente que si no cuida el paso siguiente puede caer, puede lastimarse y se terminó la caminata. Por eso es común tomar una varita y hacer en el camino una distinción de dónde va a poner el paso. Ese es discernimiento, tomar una vara y ver dónde voy a dar el siguiente paso. Por eso el discernimiento también incluye el caminar por el campo. Por eso ya llevamos dos cositas. Primero, peregrino, discernimiento. Pero no solamente, dice el Papa, es un peregrino, sino es un peregrino de esperanza. En el tercer día voy a profundizar un poco más sobre la esperanza, pero es necesario que nosotros tengamos en cuenta que la esperanza es no un acontecimiento que llega. Muchas veces estamos esperando la esperanza es el cumplimiento de la promesa. ¿Qué se necesita para descubrir que la promesa se está cumpliendo? Ver lo que hay de fondo. Esa es la esperanza. Una mirada que ve el fondo, que ve lo que hay detrás de los acontecimientos. La esperanza es descubrir lo que hay de fondo. Si nosotros vemos en este momento, en las circunstancias que estamos viviendo, hay una historia de fondo. No se percibe fácilmente porque estamos tan distraídos en ocasiones que hemos perdido ese fondo. El ejercicio que vamos a hacer, por eso se llama la mística del instante. Este es el tema que nos va a conducir, la mística del instante. Y el instante es descubrir que en este momento, en el fondo de lo que estamos viviendo, hay una presencia más abundante de lo que podemos imaginar, de una promesa que Dios ha puesto en nosotros y se está cumpliendo. Y cuando nosotros logramos descubrir esta presencia es cuando empezamos a descubrir el gozo y la alegría de una esperanza que no es mañana. Es muy diferente cuando alguien te ofrece un regalo, esperarlo, o cuando te lo entrega, el gozo y la alegría de recibir algo que alguien ha pensado en ti. Bien, esta es la esperanza. Dios ha pensado en nosotros, pero no para mañana, sino hoy. Entonces hay que actualizar esa mirada, ese deseo de encontrar nuestra historia que se está escribiendo en el fondo. Por eso la propuesta es dar este paso de una espiritualidad, o llamamos una mística del alma, a una mística del instante. Ese es el paso que quiero invitarlos a dar, una mística del alma que es muy hermosa, es tradición de la Iglesia, nos pertenece porque en esto se ha fundado la espiritualidad cristiana, pero no se limita a una mística del alma, sino que hay una propuesta exterior. Los grandes místicos que nosotros tenemos en nuestra iglesia son tantos. Yo solamente he escogido a Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, con su obra El Castillo Interior. Ella habla de cómo podemos tener una experiencia de Dios internamente. Está San Juan de la Cruz, que fue también compañero de él, con esa subida al monte en su obra
o la otra, la noche oscura del alma, también otra experiencia que puede estar en el fondo. Y también tenemos a Santa Catalina de Siena, un poco anterior a ellos, que también habla de un misticismo en este diálogo con Dios. En esta experiencia de los místicos, nosotros podemos sentirnos muy lejanos a esta mística. Es imposible, si cuando nosotros nos preguntan, oye, ¿eres santo? No, que voy a ser santo, yo no soy santo. Esa humildad que tenemos para decirnos, peor cuando nos dicen, oye, ¿eres un místico? Menos. O sea, los místicos, si los santos están acá, los místicos están más arriba. Bien, me permito tomar un texto que puede darnos una idea espiritualmente de lo que vamos a hablar. Está tomado de Lucas del capítulo 10, versículo 30. Jesús tomó la palabra y dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo, lo hirieron, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igualmente, un levita llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite, y después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo y si gastas de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo? El maestro le respondió: el que lo trató con misericordia. El místico, es muy fácil si les pregunto, ¿quién es el místico en esta historia? No es solamente el que ve o el que se detiene. Dice que tuvo compasión. Esa compasión se conmovió profundamente. Esas son las entrañas del místico. Aquel que profundamente, como dice bellamente, se conmueve. Conmover las entrañas significa dejarse afectar por los acontecimientos que están delante de él. Una de las cosas, de la terrible realidad, es de que somos inmunes ya al escenario del dolor, del sufrimiento o de los acontecimientos que Dios nos ofrece. Pasamos como parte de un paisaje aceptando todas las realidades, y no hablo solamente de las desgracias, de la tristeza, sino también de la obra que Dios nos ofrece, del rostro amable que no se agradece, que no se reconoce, que no se valora. En fin, algo está pasando que, como aquel sacerdote o aquel levita, sacamos la vuelta porque traemos tantas cosas en la mente, mis problemas, mis preocupaciones, mis necesidades, y ese sistema que tenemos para encerrarnos a los demás nos ha permitido pasar por este mundo sin valorar toda una historia que Dios nos está permitiendo vivir. Por eso, lo que les voy a decir no es nada nuevo, es solamente que hay una nueva forma de ser, de vivir. Es una historia que ya se ha vivido y da frutos abundantes. Es caminar por la misma vereda donde muchos han pasado, pero podemos pasar esta vereda como el sacerdote o el levita, o podemos hacer que nuestra historia sea la experiencia de un samaritano. La historia del samaritano dejó grabada en el dueño del mesón, en el hombre herido, y a nosotros todavía nos inspira este pasaje bíblico donde la bondad, aun cuando ya no estás aquí, se va a recordar. No importa si el samaritano, no sabemos qué fue de su vida, pero el hecho de estar abierto al otro le permitió dejar una huella imborrable que todavía hoy a las 6:20 nos sigue inspirando a todos.
Por eso, esa es la mística. No es solamente cerrar al mundo. Los místicos de esta experiencia mística del alma nos han alejado de ese deseo, de esa oportunidad, y la verdad es que la misma arquitectura nos permite sentirnos muy alejados. Bueno, la Virgen y San José se lo merecen, pero muchas veces los santos y las santas los vamos elevando a ciertos altares que estructuralmente hablando nos permiten descubrir que están muy lejos de nosotros. En la antigüedad las imágenes, las pocas imágenes, estaban más cercanas al pueblo y por eso se desgastaban. Cuando uno va a Roma, ve a un San Pedro que está allí y está tan desgastado sus pies que toda la gente llega y lo toca. Y entonces la idea es subirlos, pero nos hacemos un mal, porque pensamos que por subirlos es para cuidarlos, pero no. El mensaje es: la santidad está muy lejos de nosotros. Es un error, como también la mística. Nos ponen a Santa Teresa, nos ponen a San Juan de la Cruz, nos ponen a los santos y santas, a los místicos, y dices, eso no es para nosotros. Y nos perdemos la oportunidad de experimentar una mística cotidiana, que es la mística del instante. Este es el punto. Le he pedido a Dios que nos dé la gracia y me dé la oportunidad de presentarles una mística, porque eso brota por la acción del Espíritu Santo. En nuestra parroquia tenemos ya tiempo en cada celebración previo orar y invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque precisamente es el Espíritu Santo quien nos despierta desde el interior, pero también en esa conexión desde los sentidos. La mística del pasado, que por supuesto no quiero decir que está mal o pasada de moda, no, simplemente que esta espiritualidad integra el pasado a un presente. San Agustín, en una de sus obras, habla de: no salgas fuera de ti, vuelve a ti en el interior del hombre, ya que dentro del hombre habita la verdad. Y esto nos ha llevado la propuesta de San Agustín, que es muy buena, muy santa, por calidad de doctor de la Iglesia, pero hemos corrido el riesgo de pensar que Dios solamente está en nuestro interior. Y por eso podemos correr el riesgo de que no le hemos sacado provecho a nuestros sentidos, a las ventanas del alma, como le llama Santo Tomás. Y bueno, hay un monje trapense que murió, me parece, en estos años, en los 80, Tomás Merton. Monje de claustro, se llamaban y lo llamaron el viajero inmóvil. Es uno de los grandes inspiradores de una corriente muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, en los anglosajón, un hombre con una espiritualidad tan conectada al mundo que lo llevó también a conectarse con el mundo. Esta experiencia de Tomás Merton, llamándolo el viajero inmóvil, aquel que se mueve pero que está, porque el caminante como viajero no es aquel que va pasando de un lugar a otro, de un escenario a otro, sino es aquel que se compromete en el escenario en el que está, pero no se queda en ese escenario. Es aquel que vive íntegramente en ese escenario en el que está viviendo, porque sabe que habrá otro. Por eso, este místico actual nos dice que la experiencia del misticismo está en la vida cotidiana, en la solidaridad, y cuando se integra la experiencia del exterior a mi interior. Esa es la mística. La mística es este momento, es el momento para poder dejar una huella imborrable. Y por eso habla de esta solidaridad, ese compromiso en la verdad, en la justicia, en todas estas virtudes que pueden dejar en aquel que encuentro una huella imborrable. Por eso, este caminante, este viajero inmóvil,
nos permite redescubrir una espiritualidad. ¿Cómo puede ser que un hombre, un trapense, un hombre que está viviendo en el claustro, haya caminado más que aquellos que han viajado de un lugar a otro? Podrás viajar de un lugar, tomar autobuses, aviones, puedes hacer, pero no te recuerdas y no te recuerda nadie. Fuiste solamente un pasajero, no fuiste un peregrino. Por eso el peregrino es aquel que en todos los escenarios va comprometiéndose con aquel que encuentra, pero no se estaciona porque sabe que siempre hay un lugar a donde ir. La misma Sagrada Escritura nos permite descubrir esto. En la Biblia encontramos en todos los pasajes, desde el libro del Génesis, encontramos esta visión. La Biblia no distingue entre el interior y el exterior. La Escritura nos habla sobre una visión integral. Esta, podemos llamarlo así, no comparte la visión espiritualista de aquella que solamente está expuesta al interior. Si se fijan, Jesús en los pasajes de la Escritura nos permite descubrir que siempre estaba atento, siempre. Y esa capacidad de estar atento al otro le permitió encontrarse con aquellos que jamás se imaginaron. Si Jesús hubiera estado cerrado en lo que iba a decir, en lo que estaba pensando, en aquel árbol Zaqueo se hubiera quedado sin aquella mirada y aquella invitación de hoy me hospedo en tu casa. Esa mirada hacia arriba, como también aquella mujer que ni siquiera lo vio y fue y se acercó y la abrazó. La mujer ni siquiera había visto a Jesús, puesto que llevaba a su hijo a sepultar. Esa anciana, esa mujer sola, se sorprende porque ella no vio a Jesús, pero sí la vio, sí es tocada, sí es acompañada. Por eso la Sagrada Escritura nos permite descubrir ese encuentro físico. Por eso el cuerpo es esa experiencia tangible, esa experiencia donde se materializa el interior e interactúa con todas las realidades exteriores. Podemos llamarlo entonces que el cuerpo es, y podemos encontrar en él el soplo de Dios en este barro. ¿Dónde encontramos a Dios? En lo que somos. Por eso la esperanza, vuelvo al tema de la esperanza, es descubrir lo que hay en este barro, por más lastimado que sea, puede ser restaurado mientras ese soplo de su presencia, de su divinidad, está presente en él. Cuando Jeremías, ante esta realidad, desesperado porque el barro de sus contemporáneos no estaba respondiendo a Dios, era imposible, ¿qué fue lo que le dice Dios? Ve a casa del alfarero. Jeremías va y encuentra al alfarero trabajando sobre el barro. Dice que en un momento se le vino abajo, pero nuevamente empieza con sus manos a darle forma. El aliento de Dios presente, el soplo de Dios en el barro, es lo que podemos permitir y descubrir una presencia real que puede transformar el barro. El soplo de Dios, la gracia de Dios nos va a permitir siempre descubrir que no somos dos realidades. En cada parte de nosotros está presente el soplo divino. En cada realidad que nosotros tenemos está la experiencia de Dios. Y por eso esta es la buena noticia. La buena noticia es que quizá no nos hemos dado cuenta de ese don, de ese regalo de un Dios que está trabajando en nuestro barro. Ese soplo divino puede recuperar en nosotros esa obra de arte que Dios ha pensado. Pero se necesita una docilidad
Y esa docilidad es la que vamos a trabajar en estos días. Son 5 días, pero espero en Dios que haya en cada uno de nosotros ese deseo de ir redescubriendo su soplo divino en nosotros. Cuando la Escritura habla de todo nuestro ser, los espiritualistas, los espirituales, los maestros espirituales contemporáneos, hablan de que el cuerpo es la lengua materna de Dios. Fíjense qué hermoso. El cuerpo es la lengua materna de Dios. En cada uno de nosotros, hacen esta analogía, permanece oculto en nuestra memoria, tatuado en nuestra piel, los signos sonoros que nos han habitado antes de respirar este mundo. La experiencia que hemos tenido de estar en el vientre de nuestra madre nos ha permitido a nosotros experimentar una comunicación previa a nuestro lenguaje. En el espacio sagrado del vientre materno hemos tenido no solamente una comunicación de alimento, sino también de sonidos, del corazón de la madre, de la temperatura de la madre, todo este lenguaje que está tatuado y no lo vamos a poder quitar de nosotros. En alguna ocasión les hablaba de ese experimento que hicieron los españoles, donde las mamás dejaban a un niño en una habitación y el niño pequeño, por supuesto, empezaba con la angustia de la soledad, y la mamá se iba a una habitación continua, le ponían un micrófono en el corazón y las bocinas que tenía en el cuarto donde estaba el niño, empezaban el niño a escuchar el corazón, el latido del corazón. Y es impresionante cómo el niño, de pasar de la angustia, pasaba a un momento de serenidad, a tal grado que el niño empezaba a reír y a disfrutar de ese momento. Un sonido es también una forma, una expresión del lenguaje que queda tatuado en nosotros. Por eso, quienes tienen a su mamá, pongan su oído en su corazón. Todas las realidades de angustia de este mundo, allí está. Por eso cuando la mamá está anciana y dice, no, es una carga para nosotros, es muy difícil. No, es un regalo, escúchala. Ese miedo, esa angustia, eso que traes, el corazón de una madre quita del corazón del hombre esa telaraña. Por eso, así como nosotros somos esa expresión de ese lenguaje interior, así también nuestro cuerpo es una expresión de este lenguaje de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza nos permite a nosotros identificarnos con Dios. Por eso, ahora sí viene un poquito más a lo que he querido llegar en este día. La mística de los sentidos, esta espiritualidad, concibe nuestro cuerpo, todo lo que tenemos, como una puerta que conduce al encuentro con Dios. Si Dios está en nosotros, en esa mística interior del alma, no podemos negar que también Dios está palpable y se hace palpable a través de nuestros sentidos. Esa es la espiritualidad a la que quiero invitarlos. La mística de los sentidos tenemos unas puertas naturales que Dios, por su infinita misericordia y sabiduría, nos ha permitido disfrutar para encontrarnos con Él. Esta es la mística que reenvía la experiencia del interior al exterior. La idea del cuerpo como lengua materna nos permite descubrir primero lo que somos y luego ya de lo que somos es disfrutarlo. No sé si ustedes recuerdan la primera bicicleta que les dieron o se acuerdan más de las caídas que se dieron. Espero que haya sido así.
Una cosa es tener la bicicleta, saber cómo funciona y tener una idea, y otra cosa es subirte a ella y empezar a mover, a pedalear la bicicleta. Te vas a caer, pero poco a poco la vas a dominar. Y entonces serás un hombre libre. La experiencia de esta mística es lo mismo. Una cosa es saber lo que tenemos y otra cosa es disfrutar de lo que tenemos. Esta experiencia lo damos por hecho porque decimos, claro, tengo pies para caminar, tengo ojos para ver, oídos, en fin. Bueno, una cosa es que ya los tienes, pero ¿por qué no escuchas, no ves, no caminas como debes de hacerlo? Cuando compramos un aparato electrónico, pocas veces leemos las indicaciones que trae ese mismo para poder aprovechar todo lo que garantiza ese producto. Las instrucciones, pocas veces los leemos, no sé ustedes, pero a veces pensamos, no hombre, con la experiencia y vamos apuntando allí, y sí, podemos sacarle provecho, pero no el suficiente. La mística del instante es sacarle todo el jugo, el provecho a esta don que Dios nos ha dado al hacernos partícipes de cuerpo y alma semejantes al de su Hijo. No importa la edad, porque siempre hay una sorpresa. No sabía que se podía hacer esto. Bien, ojalá que en estos días nos permitamos todos, porque ese es un camino de conversión. Y el camino de conversión, como nosotros hemos visto en el pasaje, podemos caminar y sacarle la vuelta porque vamos encerrados en nosotros mismos. Pero hay otra forma de caminar, hay otra forma de experimentar, de vivir. Hay una nueva forma de relacionarnos con los otros. Con el deseo sincero del corazón y la ayuda del Espíritu Santo, esta mística del caminante puede ser fascinante para aquel que decida vivirla, no solamente en esta semana, sino adoptarla como un estado natural del alma. Y es vivir y disfrutar. ¿Por qué? Porque como veremos en unos días más, es el exponerte, serte vulnerable a todas las realidades. Y es de disfrutar un sorbo de café, una oración, una compañía o tu soledad. Cuando experimentas todo lo que tu cuerpo te proporciona como un huésped de este mundo, entonces te darás cuenta que no estabas viviendo como deberías de vivir. La experiencia del caminante es esto, una oportunidad para purificar, que ese es el deseo, purificar nuestro cuerpo, purificar nuestros sentidos, para dejarnos interpelar por la esperanza. Y la esperanza no es una idea ni un acontecimiento. La esperanza es una persona, es Dios. Y se esconde en el fondo de toda realidad. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a un objeto, a una persona, no logramos verla. Muchas veces podemos pasar también por esta experiencia, decirle a Dios, no te veo, y no es porque esté lejos de nosotros, es que lo tenemos tan cerca que, bueno, hay que enfocar bien los acontecimientos de nuestra vida. Si nos damos la oportunidad de vivir en esperanza, entonces nos daremos cuenta que el acontecimiento más grande no va a llegar, ya está presente. Y este acontecimiento es la mística del instante. Experimentando pues esto, podemos descubrir que nuestro cuerpo, así 4 cosas que ya sabemos, pero que son necesarias para vivir esta espiritualidad. Primero, debemos de tener como modelo la encarnación del Verbo de Dios, este dogma en el que manifiesta lo visible, lo invisible en lo visible. Dios, que había sido el Dios oculto, que nadie podía ver, se manifiesta en Cristo, que es la plenitud de la revelación. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
esta encarnación del Hijo de Dios tiene que ser nuestro modelo. ¿A quién nos parecemos? Nuestra piel, nuestra mirada, nuestras formas, nuestro lenguaje, nuestra forma de presentarnos ante el mundo, todo este lenguaje en el que nosotros somos de nuestro cuerpo es una encarnación también. Somos una historia que responde a aquellos que quizá ya no están entre nosotros. Nuestros padres, maestros, amigos, nuestros tutores nos han enseñado a hablar y a enfrentar la vida, y por supuesto hemos tenido la libertad para asumir también con creatividad una forma. Pero gran parte de nosotros responde a lo que Jesús: quien me ve a mí, ve al Padre. Quien te ve a ti, ¿a quién ve? ¿Qué carta de presentación eres? Y entonces nosotros podemos hacer un estudio de nuestra vida y poder decir: a mi madre, en el valor que tuvo para dejar, para luchar por nosotros, a mi padre, a mi hermano, a mi maestro, y entonces vamos a ver una población de rostros que son parte de nuestra historia. Esa experiencia de la encarnación hace visible lo invisible. Aquellos que nadie ve, los ven entre nosotros. Los ven en mi rostro, los ven en mi postura de la vida, los ven a mí. Por eso, este es nuestro cuerpo. Refleja algo más que un ente individual. Somos el fruto de una historia. Pero también, dice San Pablo, somos cuerpo, templo del Espíritu Santo, en 1 Corintios 6. Por eso, cuando morimos, cuando Dios nos llame a su presencia, nuestro cuerpo, dice el Papa Francisco, no puede ser dejado en polvo, en el agua, o en la carretera, o en el rancho. Vamos a sacar las cenizas. Dice: sí, somos tierra, pero no somos cualquier tierra. En esta tierra ha morado el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia entre una tierra y otra. Hay poetas que dicen: sí, tierra, pero tierra enamorada. O sea, no cualquier tierra. Esta experiencia nos permite descubrir lo sagrado que somos. Por eso hay lugares donde el cuerpo tiene que ser custodiado, porque ha sido templo y morada del Espíritu Santo. El cuerpo también es un signo sacramental. Hace visible lo invisible, lo espiritual, y lo divino lo materializa. Como sacerdote, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en mi vida, en el servicio, es al final de los días de las personas, cuando me hablan para visitar a un enfermo, como un médico, en ocasiones me toca estar con ellos y ungirlos, y al final ver, he sido partícipe de algunos que han fallecido en su momento. Es sorprendente cómo en estos últimos momentos los ojos, después de brillar aún en la enfermedad, al final quedan sin luz, o como dice, se encartonan. Es un cartón, es muy extraño. Esa experiencia a mí me llamó como el cuerpo se apaga. Esa experiencia de ya no tener luz nos permite descubrir que precisamente en este cuerpo, a un enfermo, moraba el Espíritu Santo y era el que le daba fuerza, vitalidad y luz. ¿Cómo podemos restaurar esa luz? Porque hace visible lo invisible. El cuerpo es sacramento. ¿Qué significa sacramento? Presencia de Dios. Ese sulfo divino, ese aliento divino, está presente en la experiencia del ser vivo. Por eso, somos más de Dios de lo que parecemos. Uno de los teólogos de la Iglesia, Karl Rahner, dice: Dios nos espera en todo cuanto encontramos. Dios nos espera en todo, no dice en algunas partes o en algunas cosas, en lo que encontramos. Cuando nosotros encontramos a Dios, esa forma de encontrarnos con Dios se le llama gracia.
La gracia es la presencia de Dios que se hace evidente. Y hay dos tipos de gracia: la gracia habitual y la gracia actual. La gracia habitual es la que siempre está entre nosotros, pero la gracia actual es la que está presente en algún momento determinado. Se actualiza, podemos llamarlo así, esa presencia de Dios. Cuando nosotros en algún momento le pedimos a Dios ante una circunstancia que estamos viviendo: Señor, ayúdanos, Señor, socórrenos, Señor. Y cuando experimentamos esa presencia de ese nudo que se quita, de ese candado que se abre, de esa amenaza que ya no está, es una gracia actual. Y la gracia habitual es la que parece que no está, pero está presente. Es ese aliento divino que nos permite experimentar lo divino, lo palpable de su presencia en nosotros. Por eso, en estos días, quiero invitarlos a este desafío espiritual, a permanecer y experimentar con todos los sentidos aquello que está y aquello que llega. La experiencia de aceptar y experimentar aquello que está y aquello que llega. Recuperar el presente, podemos llamarlo de esta manera. La experiencia de recuperar el presente es la expresión más genuina de la conversión. La conversión, que es una manera de ser ayudados por Dios, nos permite disfrutar como primer fruto de ser una persona íntegra. ¿Qué puede pasar de aquel peregrino que va caminando, su cuerpo camina, su corazón se le quedó en casa y su mente está en otro lado? Cuando vamos caminando con la mente allá, el corazón allá y el cuerpo aquí, estamos desintegrados. Una persona íntegra es aquella que está en un mismo lugar. Tu mente, tu corazón y tu cuerpo en este momento. La experiencia de la conversión cuaresmal, camino a la Pascua, busca esto para nosotros: recuperar el peso total de nuestra vida, de nuestros acontecimientos, de lo que estamos viviendo. El momento más importante de tu historia es este. Es la decisión más profunda que puede cambiar hoy, mañana y pasado. Por eso, el desafío de esta mística, de esta espiritualidad, es escuchar, lo dicen bellamente, muy poético, oír el corazón de Dios en toda realidad. Oír, palpar el corazón de Dios en toda realidad. Este es el medicamento para la angustia, es el medicamento para la tristeza, para alcanzar el consuelo, la paz y la experiencia de saber que vamos acompañados. Por eso, la mística del instante nos reenvía al interior de una existencia auténtica. Nos enseña a hacernos presente. ¿Cómo vamos? Bien. Vean que llevo ya 50 minutos hablando, Pero esta es la experiencia. En esta primera reunión, en este primer paso, les he compartido esta mística que nos va a permitir recuperar la experiencia y poder interpretar, discernir lo que tú estás viviendo, lo que tu hijo o tu hija está viviendo, la experiencia de aquellos que has puesto a tu lado.
En ocasiones vivimos el dolor y prolongamos las circunstancias porque no entendemos, no damos o no podemos tener la respuesta de mi vida o de la vida de los demás. Y pensamos que estamos fuera de lugar, o pensamos que aquellos que están a nuestro lado no deberían de estar en nuestra historia. Lo más maravilloso, el fruto más abundante para nosotros, que es un bálsamo, es descubrir que lo que estamos viviendo es y debe ser así. Cuando nosotros asumimos nuestra historia y no la cambiamos por nada, cuando nosotros aceptamos nuestra historia y no la canjeamos por nada. ¿Se acuerdan de Chabelo? La catafixia, ¿no? Cuando llegaba y tú tienes esto, pero está detrás de esto, ¿la cambias? ¿Cambias tu historia? Quizá en algún momento nosotros podemos decir con el corazón, te cambio a mi marido, te cambio a mi esposa, te cambio a mis hijos, te cambio a mi jefe, te cambio al padre, te cambio. Y podemos nosotros tener un deseo de canjear en el pasado, en el presente, para que haya un futuro diferente. La mística del presente, del instante, el fruto es, como todo caminante, que te detengas y puedas descubrir que el escenario que estás viviendo tiene un impacto en tu historia que no se lo canjeas a nadie. Y esa experiencia de asumir tu vida y los acontecimientos y agradecerle a Dios te da la oportunidad de transformar la queja en acción de gracias y la acción de gracias en alabanza. Por eso, cuando nosotros experimentamos el presente como una oportunidad de esperanza, nos vamos a permitir, ahora sí, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, sumarnos a toda la creación que está a la expectativa de Dios y honra a Dios de acuerdo a su naturaleza. Toda la obra de Dios, los árboles, los peces en el mar, las aves en el cielo, toda realidad está alabando a Dios. No sé si ustedes han escuchado un árbol que se queje, o un pájaro que se queje, o un perro que se queje, aun cuando no le das de comer. Toda la obra está alabando a Dios. El único ser que se queja, que se incomoda y se siente fuera de lugar, somos nosotros. En algún momento nos perdimos. En el momento en el que no alcanzamos a descubrir que estamos inmersos, sumergidos en el misterio de Dios, como dice Pablo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Esa experiencia de volver y recuperar la esperanza como una realidad de fondo que está presente y encontrarla es un gozo y una alegría para decirle, soy la persona más plena. Cuando nosotros experimentamos esta mística, entonces nos vamos a dar cuenta que Dios ha hecho las cosas perfectamente. Y podemos sumarnos al último día para ver nuestra historia como Dios en aquel día donde descansó. Ese descanso es ver que todo estaba bien. Por eso, yo quiero invitarlos en estos días a vivir esta conversión del corazón, esta conversión para integrarnos, tu mente, tu cuerpo, tu corazón, tu historia. Exponer tu historia a esta mística del presente, experimentar cómo se puede sanar la historia en la medida que la esperanza pueda ser descubierta. Ya está presente, pero no alcanzamos a verla. Si somos un poco sensibles y utilizamos el recurso de nuestro cuerpo, entonces tendremos la oportunidad de ver lo que no vemos, de palpar lo que no hemos palpado, de experimentar lo que no hemos experimentado. Por eso creo que la Pascua, como una solemnidad, nos ofrece signos, pero nos podemos quedar en el cirio, en el incienso y en la multitud.
pero eso no es la realidad. Como todo peregrino, seamos libres para caminar con esa capacidad de discernir y descubrir lo que hay en el fondo de cada acontecimiento, de cada persona, de cada realidad personal. Mañana, Dios mediante, vamos a ver cuáles pueden ser los motivos para no vivir esta mística. Quizá algunos de ustedes podrán decir, con razón estoy atorado en esto. ¿Por qué? Porque hemos sido, al menos podemos correr el riesgo, no hemos sido formados para esto. Y traemos un analfabetismo, pero no solamente espiritual, sino también humano. Uno de los santos de la iglesia dice, ¿quién es un cristiano? Es un ser humano. Es decir, aquel que vive la experiencia con todo lo que implica de una realidad terrenal. Por supuesto, siempre en la mirada del Señor. ¿Valió la pena despertarse temprano? Bueno, espero que mañana podamos nosotros con estas ideas, podamos nosotros entrar al segundo día de nuestra reflexión. Lo que he querido decirles es en qué consiste esta mística del presente, del instante, esta mística que incluye nuestro interior con el exterior, pero también una dosis de esperanza para poder discernir qué es lo que hay en el fondo de nuestra historia que se está escribiendo. Agradezco a Dios la oportunidad de reunirnos en esta mañana. ¿Les parece si ahora el canto que nos va a acompañar a lo largo de este día, vamos escuchando, vamos viendo la letra y vamos descubriendo cómo esta letra puede de alguna manera hacer brotar una idea de esta mañana de lo que hemos compartido?
Ya para terminar, un consejo para este día, para podernos ayudar y entrar en el mismo lenguaje. En la oración de este día, por favor pidan una gracia: oír el latido de Dios. Sé que van a decir, Dios no tiene corazón, es el corazón. Pero oír el latido del corazón significa, así como ha tatuado nuestra madre el sonido en nosotros de su corazón y nadie nos lo va a quitar, así también está tatuado en toda la creación el movimiento de Dios. Y si nosotros experimentamos ese movimiento imperceptible de Dios, entonces, así como ese experimento de los españoles ha provocado la serenidad del niño, si nosotros logramos con esta mística oír el corazón de Dios, créanme, eso que parece un escenario de angustia no será más que una oportunidad para descubrir el escenario de Dios. ¿Con qué escenario te quieres quedar en tu vida? Por eso, por favor, en este día, como peregrinos, sean libres, pero por favor incluyan en su oración: Señor, hazme oír el latido de tu corazón. Si nosotros experimentamos esto, entonces mañana, sin duda, vamos juntos a entrar en un escenario muy sensible, pero también muy hermoso, que es nuestra historia. Gracias por esta mañana. Pido a Dios que sigamos caminando juntos en estos días, preparándonos espiritualmente para la Pascua. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora. El Señor esté con ustedes, hermano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Muy bonito día. Gracias por esta mañana. Dios mediante, nos vemos mañana de 6 a 7.